Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 5 versos del 7 al 11. Gálatas capítulo 5 versos del 7 al 11. Dice el apóstol Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Según ese texto, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: vosotros corríais bien, es decir, ustedes estaban andando bien en los caminos de Dios. Y dice el verso 7, ¿quién os estorbó? ¿Quién os contaminó? ¿Quién os desanimó? Y el verso 8 dice que aquel que os contaminó, aquel que los desanimó, quien quiera que sea, verso 9, 10, Dios lo castigará. Hoy vamos a tratar el tema que lo he titulado El gran costo por alejarse de los caminos de Dios. En esta vida, todos nosotros tenemos que tomar decisiones de buscar de Dios o no buscar de Dios. En nuestra vida tenemos que adquirir compromisos o no adquirirlos. En nuestra vida tenemos que prestar atención y dedicarle mucho esfuerzo a ciertas cosas. Hay otros que no lo hacen. A veces pensamos sabiamente, pero a veces no pensamos sabiamente y tomamos decisiones que ni nos imaginamos las consecuencias que pueden traer. A veces hay hermanos que tienen decisiones firmes de seguir al Señor, cueste lo que cueste, venciendo todos los obstáculos para seguir adelante. En cambio, hay otras personas que no lo hacen. Hay cristianos que trabajan duro, dan lo mejor de sí, pero hay otros que simplemente renuncian, que simplemente tiran la toalla, que simplemente son vencidos por las cosas del mundo. Pero qué hermoso, hermanos, es cuando podemos terminar algo. Qué lindo cuando alguien está estudiando en la universidad y ya le falta el último semestre. Qué lindo cuando una persona está a punto de morir, pero sabe que fue fiel a Dios hasta la muerte. Gozar, hermanos, de la victoria, gozar del éxito, eso da un orgullo grande, porque podemos vencer la carrera. Hermanos, hay muchas personas que no quieren buscar más de Dios. Y esta pandemia puede que para muchas personas, en vez de hacerle bien, antes le ha sido mal. Puede que tal vez usted allá en sus casas, Dios es el único que sabe, y usted también, tal vez usted está desanimado. Tal vez usted ya no quiere buscar más de Dios. Tal vez usted ya se dio por vencido y ya quiere volver otra vez a las cosas del mundo. Pero hermanos, el propósito de este estudio es que usted y yo calculemos cuál es el precio que usted y yo tenemos que pagar si un día nos alejamos de Dios. Si usted como padre de familia o madre de familia se aparta de los caminos de Dios, su familia va a ser afectada. Aún sus amigos, los que están cerca de usted, también van a ser afectados. Sus vecinos, aún hasta tu próxima generación. Anoche en la oración, en mi devocional, yo le decía a Dios, pues le doy gracias a Dios porque mi papá y mi mamá tuvieron el privilegio de ver 3 generaciones que están buscando de Dios: sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.
yo decía, qué privilegio para mi papá y mi mamá de saber de que ellos sembraron y que hoy están recogiendo hasta una tercera generación. ¿Sabes? Ese es mi gran anhelo, ese es mi gran deseo. Que no solo mis hijas busquen del Señor, sino que también mis nietos también busquen de Dios, que mis bisnietos también busquen de Dios. Pero si usted y yo, hermanos, nos apartamos de los caminos de Dios, entonces aún nuestras generaciones futuras van a ser afectadas. Vamos a leer algunos textos rápidamente. Ezequiel 18:26 dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, esa persona morirá. ¿Qué está diciendo el texto? Mira lo que está ahí subrayado. Las consecuencias terribles que una persona tiene que pagar si se aleja de los caminos de Dios. Dice que él morirá. Por la iniquidad que él hizo, él morirá. Isaías 1:28 dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Deuteronomio 28:20, y tal vez este es el texto más terrible creo que hay en la Biblia para los que se alejan de los caminos de Dios. Y dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro. Pero mira lo que sigue: en todo cuanto pusiere tu mano será maldito. Todo lo que tu mano toque, todo lo que usted y yo emprendamos y nos alejamos de los caminos de Dios, será maldito. Esdras 8:22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Pero mira lo que dice al final: mas el poder de Dios, mas el furor o la ira de Dios son contra los que abandonan a Dios. Usted se imagina que todo el poder de Dios esté sobre nosotros, pero para destruirnos, que toda la ira de Dios esté sobre nosotros para no bendecirnos. Es terrible, ¿no? En el Nuevo Testamento, Jesús también nos dijo que algunos en los postreros tiempos apostatarían de las cosas de Dios. Lucas 8:13 dice el Señor Jesús: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo. ¿Quiénes son los que se apartan de Dios? Los que creen en Dios por un tiempo. Pero en el tiempo de la prueba, ¿qué dice el Señor Jesús? Se apartan. Entonces el Señor Jesús sabía de que ciertos cristianos se iban a apartar de los caminos de Dios. El apóstol Pablo y el Señor Jesucristo también les tocó ver cómo en sus ministerios muchas personas dejaron al Señor. Mire Juan 6:66. Al Señor Jesucristo le pasó esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esa palabra ahí, muchos, es como para uno pensar y meditar. No fueron uno o dos, dice la Biblia, muchos. Muchos en el tiempo de Jesús no quisieron seguir a Jesús, sino que volvieron atrás. Y 2 Timoteo 4:10 dice Pablo: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Yo creo que esa es una de las razones del por qué muchas personas hoy se apartan de los caminos de Dios, porque amaron más el mundo que las cosas de Dios. El estudio de hoy quiero enfocarlo en dos puntos. El primero es: ¿cuáles son las razones o las causas por las cuales muchos cristianos se apartan de Dios? Y el segundo punto es: ¿cuál es el precio por apartarnos de los caminos de Dios?
Entonces vámonos con el primer punto. ¿Cuáles son las razones por las cuales los cristianos abandonan la fe? Primero, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La primera razón por la cual muchas personas se alejan de los caminos de Dios es el descuido espiritual. Ahí está la palabra subrayada. El descuido espiritual. ¿Cuáles son las señales para uno saber si una persona está descuidando su vida espiritual? La primera señal es que no asiste a los cultos. Dirá usted, pastor, pero ¿cómo vamos a asistir a los cultos si no nos dejan reunir? No, pero es que asistir al culto es cuando usted está a las 10 de la mañana en su casa prendiendo el celular o prendiendo la tele. Eso es estar en el culto. Estar en el culto es estar el miércoles a las 7 de la noche en su casa con su celular, su tablet o su televisor y viendo el culto. Pero si usted no hace eso, todo el día tal vez sin hacer nada, y no está en un culto a las 10 de la mañana los domingos y un miércoles a las 7 de la noche, es porque eso es una señal de que usted está descuidando su vida espiritual. Otra señal de descuido espiritual es cuando usted deja de orar y deja de leer la Biblia. Eso es algo muy personal, de orar y leer la Biblia. Ya cuando los niños, los jóvenes, los hijos ya están grandes, papá y mamá no deben de estar detrás de los hijos si hizo la devocional, si sí oró, si leyó la palabra de Dios. Eso es una responsabilidad nuestra. Otra señal de descuido espiritual es cuando usted no muestra ningún interés por las cosas espirituales. Otra señal de descuido espiritual es cuando usted renuncia al liderazgo. Cuando un líder renuncia al liderazgo, eso es una señal de que usted está descuidando su vida espiritual. Otra señal de descuido espiritual es cuando usted ya no tiene el mismo dominio propio que tenía al enfrentar la tentación. Cuando un cristiano cede a la tentación y no tiene dominio propio, es porque usted está descuidando su vida espiritual. Cuando usted ya es de una persona que tiene un corazón duro, que no lo mueve nadie, que no siente la presencia de Dios en la alabanza, en la enseñanza, es porque usted está descuidando su vida espiritual. La mayoría de nosotros, hermanos, nunca vamos a descuidar las necesidades materiales, a no ser que esté enfermo. Pero una persona normal sabe que tiene que desayunar, sabe que tiene que almorzar, sabe que tiene que comer. Una persona normal, aliviada, sabe que tiene que bañarse, sabe que tiene que cepillarse, sabe que tiene que peinarse, que tiene que maquillarse. Pero qué triste, hermanos. No vamos a descuidar nuestras necesidades físicas, pero muchos de nosotros no tenemos ningún problema en descuidar nuestras necesidades espirituales. La segunda razón por la cual muchas personas se apartan de los caminos de Dios es Mateo 13:21. El Señor Jesús lo dijo. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La segunda razón o causa por la cual muchas personas se alejan de los caminos de Dios es por la persecución. Si un cristiano vive como Dios manda, si un cristiano es luz, es sal, si un cristiano ha decidido no vivir conforme al mundo, déjame decirte que ese cristiano va a recibir persecución. Pero si usted no es luz ni sal, si usted no vive como Dios manda, si usted decide vivir como vive el mundo, pues déjame decirte que de persecución usted no va a recibir nada. Antes va a recibir son felicitaciones de la gente del mundo. Pero un verdadero cristiano lo van a criticar. Eso es persecución. Un verdadero creyente lo van a menospreciar.
A un verdadero creyente lo van a vituperar, lo van a insultar. A un verdadero creyente lo van a amenazar, lo van a maltratar y aún hasta va a perder su vida. Yo no sé si usted sabía de que en la actualidad, en pleno siglo XXI, hermanos, y hay países que si usted es cristiano lo meten a la cárcel por llevar la Biblia, por evangelizar, por compartir la palabra. Está prohibido en algunos países que los cristianos hagan culto y muchos de ellos han tenido que pagar con su vida. La persecución viene primero por parte de la familia. La persecución viene también por parte de los amigos. Y la persecución también viene por los inconversos. Cuando seamos perseguidos, hermanos, por causa del evangelio, no nos sorprendamos. La persecución hace parte de la vida cristiana. Cuando nos persigan por causa del evangelio, ojalá que eso no nos vaya a extrañar por ser perseguidos. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, si usted quiere buscar de Dios, ¿qué dice el verso 12? Usted también padecerá ¿qué? Persecución. Y Mateo 5:11 dice el Señor Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Aquí el Señor nos dice que antes debemos de ver la persecución como una bendición, porque eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Antes debemos de sentirnos felices, dichosos, porque somos perseguidos por causa del evangelio. Entonces no dejemos, hermanos, que la persecución, hermanos, nos separe ni nos aleje de los caminos de Dios. Ante la persecución nos debe de provocar aún más buscar de Dios. La tercera razón o causa por la cual muchas personas se apartan de los caminos de Dios está en 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrina de demonios. Ahí está la palabra. La tercera causa por la cual muchas personas se alejan de los caminos de Dios es que escuchan doctrina de demonios. ¿Cómo así? Las falsas doctrinas. A nosotros nos tocó vivir en este tiempo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay mucho peligro para los cristianos. Hoy nuestros barrios están llenos de diferentes grupos religiosos, de sectas que enseñan doctrinas erradas. Y no solo hay que salir de la casa para estar con los de las sectas, ¿no? Aún en la casa, usted prendiendo el televisor, ahí en enlace, dice que una cadena, dice que cristiana, entre comillas. Ahí en esa cadena abundan, hermanos, los falsos profetas de la teología de la prosperidad. Hoy es fácil caer víctimas de las falsas doctrinas. Las sectas más conocidas, a las cuales usted y yo debemos de poner mucho cuidado, son los testigos de Jehová. Ustedes ya saben que ellos guardan el sábado, ellos no creen ni en el cielo ni en el infierno. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos enseñan que los diezmos no son para este tiempo. Los unitarios, ellos no creen en la Trinidad, son personas muy legalistas para unas cosas. Los adventistas guardan el sábado y guardan algunas leyes del Antiguo Testamento, pero se les olvida de que la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo también lo dijo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Hoy también en muchos de nuestros barrios está la iglesia ministerial de Jesucristo. Es una doctrina que cree en la teología de la prosperidad y en sus cultos, hermanos, abundan las profecías. Prácticamente ahí no hay palabra, todo desde que comenzó hasta que terminó el culto es la gente profetizándole al oído.
Y siempre son las mismas profecías, ¿no? Vas a tener carro, vas a tener una casa, vas a tener salud, todo eso. Los niños de Dios, oiga, ¿quién iba a pensar eso? Que hay una religión que se llama así, los niños de Dios. Aquí en Colombia lo hay, aquí en Medellín hay esa falsa doctrina. En otros países se llama la familia internacional. El sexo es el centro del culto. Es decir, entre los mismos jóvenes, aún casados, se intercambian parejas. Porque para ellos tienen un lema, dice: el amor es la solución a todos los problemas del mundo. Entonces ahí existe la masturbación, ahí todo, ahí no importa nada. Para ellos no es pecado el adulterio, para ellos no es pecado el homosexualismo, para ellos no es pecado nada. Hoy también abundan las iglesias satánicas. ¿Y quién iba a pensar que en nuestros barrios hayan personas que son satánicas? ¿Sí? Hermanos, es fácil caer en las falsas doctrinas. Es fácil caer en las enseñanzas que se desvían de la palabra de Dios. Pero quiero terminar este punto. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Lo mismo pasa con la doctrina sana. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La cuarta razón por la cual muchas personas se apartan de los caminos de Dios es por el sufrimiento. Vamos a leer Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. Quiero resaltar esas palabras: lluvia, ríos y vientos. Vamos a aplicarlo. ¿Qué significa lluvia, ríos y vientos? Sufrimiento. Cayó sobre esa casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero aquella casa fue construida en la arena, llegó la lluvia, los ríos y los vientos y la destruyó. Yo no sé si ustedes sabían de que las víctimas de los terremotos, las víctimas de los huracanes, las víctimas de los tornados, las víctimas del coronavirus, las víctimas de las enfermedades terminales como cáncer, diabetes o enfermedades terminales, es la causa por la cual muchas personas hoy se alejan de los caminos de Dios. Porque muchas personas cuestionan la misericordia de Dios cuando son víctimas de un tornado, de un coronavirus o de una enfermedad terminal. Muchos cuestionan la soberanía de Dios cuando les viene una enfermedad o cuando pasan por el sufrimiento. Y muchos cuestionan aún la omnipotencia de Dios cuando pasan por el sufrimiento. Hay muchas razones más, hermanos, del por qué las personas hoy en día abandonan la fe. Pero quise sacar solamente esas. El segundo punto, ya para terminar, es el precio que usted y yo tenemos que pagar por alejarnos de los caminos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 al 22. Mira lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose en otra vez, ellos son vencidos. Mira las consecuencias. Ahí viene la primera consecuencia. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa esa frase? Que una persona que se aparte de los caminos de Dios quedará peor que antes. Que una persona que se aparte de los caminos de Dios terminará peor que al principio, antes de conocer al Señor. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Esto es como una advertencia, esto es como una amenaza. Mejor
le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y el verso 22 dice, tremendo lo que dice acá, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Mire cómo aquí en la palabra de Dios habla, compara al que se aparta de los caminos de Dios con un perro, y también lo compara con una puerca, con un cerdo. El perro vuelve a su vómito. Imagínese usted esa escena. Yo creo que a usted y a mí nos ha tocado ver eso, de cómo un perro se come su propio vómito. Es desagradable, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios que eso es igualito a una persona que se aparta de los caminos de Dios. Otra consecuencia que trae el uno apartarse de los caminos de Dios es la carga de culpa por haberse alejado de los caminos de Dios. Usted sabe que yo oro de esa manera. Cuando yo oro por un inconverso, por uno que se apartó de los caminos de Dios, yo oro de esta manera: Señor, no le des paz, ni de día ni de noche. Hermano, la carga de culpa por haberse apartado de los caminos de Dios es algo terrible. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, ¿sabe? Una persona que se aparta de los caminos de Dios, no hay mejor palabra que lo describa, que es un cobarde. ¿Y qué le pasará a los cobardes? Mire lo que dice al final del versículo 8: tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Otro precio que tiene que pagar el que se aparta de los caminos de Dios es el costo que usted tiene que pagar por la familia. ¿Cómo así? Romanos 14:7. Porque hay personas que creen que no, es que si yo me aparto, el que voy a sufrir las consecuencias soy yo. Si yo me aparto, pues mi hijo no tiene nada que ver ahí, mi esposa tampoco tiene nada que ver ahí, mis papás tampoco tienen nada que ver ahí. ¿Quién dijo eso? Me encontré con esta joyita de texto que yo no le había prestado atención antes, pero en este estudio sí me tocó mucho este texto. Romanos 14:7 dice: porque ninguno vive para sí. ¿Qué significa esa frase? Que todos de una u otra manera, hermanos, interactuamos socialmente con personas que están a nuestro alrededor. Nadie vive para sí. Tenemos un cónyuge, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos sobrinos. Y cuando usted se aleja de los caminos de Dios, todos esos que acabé de mencionar, de una u otra forma, serán afectados. La realidad, según ese texto, es que las decisiones y acciones que usted y yo tomemos, eso va a afectar a las personas que amamos. ¿Usted se imagina qué daño hace un padre cuando se aparta de los caminos de Dios a sus hijos? Usted ni se imagina, hermanos, el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando un padre, un poco de levadura leuda toda la masa. Si un pastor o un líder cae en adulterio, eso va a afectar negativamente la reputación de la iglesia. Cuando un pastor o un líder cae en adulterio, hermanos, en las iglesias hay personas muy débiles, en las iglesias hay hermanitos muy nuevos, que cualquier cosa, cualquier mal testimonio, hermano, lo derrumba. Y ya quiero terminar con este punto. ¿Cuál es el costo que la persona misma tiene que pagar
por haberse apartado de los caminos de Dios. Voy a leer algunos textos así rápidos y solamente voy a subrayar algunas frases. Salmos 89, verso 30 al 32. Si dejaran sus hijos mi ley, es decir, si alguien se aparta de los caminos de Dios y no quiere andar más en mis juicios, verso 31, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces yo castigaré, dice el Señor, con vara la rebelión de este cristiano y con azotes sus iniquidades. Oseas 7:13. Ay de ellos, porque se apartan de mí, destrucción vendrá. Terrible, ¿no? ¿Qué le pasa a los que se apartan de Dios? La destrucción vendrá. Dirá usted, pues pastor, llevo 2 años, 3 años apartado de los caminos de Dios y hasta ahora nada. No, tranquilo, es que todavía no estás muerto. Todavía el Señor tiene otros añitos más para hacer cumplir esta palabra si no hay arrepentimiento. Salmo 73, verso 27 al 28. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esa frase me llenó cuando yo estaba estudiando estaba preparando este estudio. Esa frase me llegó al corazón. Acercarnos a Dios es el bien. Pero cuando usted y yo nos alejamos de Dios, ¿qué será? El mal, ¿cierto que sí? Blanco es, gallina lo pone. Si acercarme a Dios es el bien, entonces alejarme de Dios es el mal. Juan 15:5, que es un texto que nos lo dejó el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, es decir, yo soy el tronco de un árbol, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Te querés separar de Dios, te querés alejar de los caminos de Dios, pues Dios te está diciendo, sin Dios no podrás hacer nada. Y Josué 24:20 es un texto también muy fuerte. Dice, si dejaras a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, mire lo que dice el texto, Dios os hará mal. Pero mire lo que sigue al final, os consumirá después de haber hecho bien. Ahora Dios te va a hacer ¿qué? Mal. Mientras que estabas caminando en los caminos de Dios, Dios te hacía bien. Pero si te apartas de los caminos de Dios, Dios te va a hacer mal. Salmos 16, verso 1 al 2. El salmista sabía esto muy bien. Por eso dijo, Señor, guárdame. Guárdame porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Pero mire esa frase al final. No hay para mí bien fuera de ti. Qué bueno que usted y yo, hermano, le digamos a Dios con todo nuestro corazón que no hay bien fuera de Dios. Y quiero terminar con este pasaje, tal vez que resume todo el estudio de hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, coronavirus. Verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana, Dios. Gracias, Padre, también por colocar en nosotros ese querer como el acero, Dios, de estar acá en esta transmisión, oh Padre, en vivo, Señor. Dios mío, gracias
porque tú eres quien colocas ese querer como el hacer en nuestras vidas. Dios mío, permite, Padre, que esta palabra que tú nos has hablado en el día de hoy sea de gran bendición para todo aquel, oh Dios, que lo escuchó y el que lo va a escuchar, oh Dios. Gracias, Padre, por estos medios donde podemos predicar tu palabra y enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si terminamos este momento diciéndole al Señor que nos enamore de Él, que nos enamore de su palabra, Señor? Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños y tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, Jesús, y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Dile al Señor que te enamore y enamórame, enamórame, enamórame y enamórame de ti, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. Salimos de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Seguiremos glorificándote, Señor, con nuestras acciones. Bendice, Señor, este día en familia, que sea un día bueno, un día agradable, Señor, en familia. Ayúdanos, Señor, a mantener una comunión buena con nuestros familiares, Señor, con nuestros padres, nuestros hermanos.
Te lo pedimos, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón, Señor, y que no nos apartemos de ti. Que sigamos firmes, Padre, porque estás pronto a venir, Señor. ¿Y qué haríamos, Señor? ¿A dónde iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No se les olvide, hermanos, compartir sus fotos en familia viendo el servicio al hashtag que va a aparecer en pantalla. Bendecidos, amén y amén. Iglesia Emanuel Popular, todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales e invita a tus hijos a participar de las reuniones de jóvenes y adolescentes. Este es un nuevo tiempo para unirnos como iglesia a través de las transmisiones por Facebook y YouTube. Dios te bendiga. Te esperamos.